El movimiento antorchista en Guerrero ha realizado una serie de manifestaciones al gobierno del estado. La última se llevó a cabo el sábado pasado. Seferino Torreblanca Galindo, gobernador del estado, no les ha resuelto ni una sola de sus demandas bajo el argumento de que da una guerra frontal al clientelismo. Y así, los militantes de Antorcha en el estado, fundamentalmente indígenas marginados, siguen esperando una vida mejor. Hoy está con nosotros Serafín Gallardo Esteves, vocero del movimiento antorchista en el estado de Guerrero. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes, estoy a sus órdenes. Antorcha marchó el sábado pasado. ¿Cómo sintieron a la ciudadanía? Bueno, en primer lugar quiero señalar que se cumplió uno de los objetivos que tenía la movilización. En primer lugar, hacer patente ante la opinión pública del principal punto de la geografía de Guerrero, que es el puerto de Acapulco, de que en Guerrero existe una injusticia, marginación, desatención del gobierno para sus representados. Y las muestras de la simpatía de la ciudadanía en general nos alienta en el sentido de que perciben que habiendo problemas es injustificado que no haya soluciones de parte del gobierno del estado. Mucha gente que nos vio transitar, mucha gente que salió al paso de la movilización, de la marcha de más de 6,000 antorchistas, nos dio la señal de que entienden y simpatizan con las demandas del movimiento antorchista en Guerrero. Bueno, tres son las cuestiones candentes en Guerrero: los indígenas de Ometepec, el asesinato del presidente municipal de Zapotitlán Tablas y las demandas de los antorchistas. ¿Qué ha hecho el gobierno en los tres casos? Bueno, indiscutiblemente que el gobierno del estado no ha resuelto ninguno de esos tres casos. Y eso es lo que ha motivado la movilización antorchista. Específicamente en el caso de Zapotitlán sigue habiendo una total impunidad para poder investigar, esclarecer los hechos y castigar a los responsables. En el caso de las demandas, una total cerrazón a poder definir cómo va a atender las demandas de obras y servicios para 20 municipios del estado, fundamentalmente de la montaña, de la región de la Costa Chica y de Centro. Por lo tanto, entonces, estas familias guerrerenses no pueden en este momento decir que son atendidos y que son resueltas sus necesidades. Y en el caso de Ometepec, que es el más evidente, después de prácticamente 7 meses de estar en plantón a las puertas del palacio, esta es la hora que el gobierno de Seferino Torreblanca no les da una respuesta satisfactoria, ni para castigar al responsable de su desalojo ilegal, ni mucho menos para brindarle la seguridad de un pedazo de tierra donde puedan asentar su patrimonio familiar. Y en el caso de Zapotitlán Tablas, ¿cómo se percibe la situación? La situación se percibe bastante delicada por dos razones fundamentales. Primero, por la impunidad que impera en el esclarecimiento de los asesinatos. El último, desgraciadamente, pues corresponde al presidente municipal en funciones, José Santiago Agustino. Pero antes de él está el asesinato de su suplente, y que después de 1 año, 3 meses, es la hora en que no se ha castigado a ningún responsable de ese homicidio. Todos estos hechos son homicidios políticos, así los calificamos. Y además, nosotros decimos que hay fuerzas muy poderosas del Estado que están cometiendo estas tropelías y que el gobierno de Seferino Torreblanca hasta el momento no ha sido capaz de deslindar y de castigar a los responsables. Y en este otro sentido, el caso de los indígenas de Ometepec, ¿cuál es la respuesta del gobierno de Seferino Torreblanca? Hasta el momento, una total indiferencia, una total cerrazón para poderlos atender y para poderles brindar una alternativa. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que desalojaron a 78 familias en forma ilegal y en forma violenta.
Y la Procuraduría, a pesar de que tiene abierto un expediente, después de 8 meses y medio que ocurrieron los hechos, no ha sido capaz de consignar el expediente siquiera para librar las órdenes de aprehensión. El gobierno del Estado de Ceferino, a través de su Secretaría de Gobierno, que esa es la otra característica del procedimiento de ellos, es que ha venido dándole manejo político. Un juego para poder decir ante la opinión pública que atiende, aunque en los hechos no sea así. Y la prueba más evidente es que después de 7 meses nos han dicho que tenían un terreno disponible para los indígenas, pero en el momento de su entrega simple y sencillamente no quisieron formalizarla a través de fechas precisas y procedimientos concretos para entregarle la tierra a los indígenas desalojados. Entonces, juntando estos dos casos, ¿cuáles son las demandas más importantes de Antorcha? Bueno, el pliego petitorio que en este momento el antorchismo de Guerrero sostiene son 4 puntos fundamentales. Primero, la solución definitiva a los desalojados de Ometepec, que consiste en que les devuelvan su terreno y les ayuden a construir su casa, que fueron derribadas y fueron quemadas ilegalmente. Segundo, el asunto de la devolución del terreno del Panteón de Santa Cruz Lomalapa en el municipio de Orinalá, en donde la presidenta municipal perredista y sus compinches perredistas le quieren quitar el terreno del Panteón a la comunidad, que le da servicio incluso a otros 2 anexos, la colonia Altamirano y la colonia Vista Hermosa. El tercer punto de nuestro pliego petitorio es la atención de demandas de obras y servicios para 20 municipios en el estado: escuelas, caminos, aguas potables, electrificaciones, proyectos productivos, entre otros, que de alguna manera de resolverse van a permitir que esas familias guerrerenses puedan vivir mejor. Y el cuarto punto central de nuestro pliego petitorio es el esclarecimiento de los asesinatos políticos ocurridos en Zapotitlán y por lo tanto castigo de los responsables. El gobierno del estado no solamente tiene la obligación constitucional, sino también tiene la obligación moral y política de esclarecer esos hechos. De otra manera, nosotros seguimos insistiendo que son asesinatos políticos y que fuerzas ligadas al aparato de poder de Guerrero son los que lo están generando. ¿Y cuál es la agenda entonces de Antorcha para solucionar estas 4 peticiones fundamentales? Sabiendo de antemano que la respuesta del gobierno de Ceferino Torreblanca Galindo va a seguir ignorando y por lo tanto soslayando las soluciones de las peticiones, lo que tenemos definido es seguir denunciando ante la opinión pública, seguirnos movilizando e incrementarlas con la fuerza de la Organización Nacional Antorchista para que seamos atendidos como corresponde, porque no es un capricho, es una obligación del Estado, pero también es un derecho de los peticionarios que sean atendidos y que les sean resueltas sus demandas. Por lo tanto, en los próximos días anunciaremos nuevas acciones que en definitiva incluirán movilizaciones en la capital del estado y seguramente acciones también a la capital de la República para denunciar estos hechos. Pues muchas gracias, maestro Serafín, por compartirnos esta información. Gracias a ustedes. Por nuestra parte, les seguiremos informando sobre los hechos.